buenos días. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al conversatorio La importancia de los sistemas de integridad en la gestión pública. En primer lugar, saludar a todos quienes hoy nos acompañan. Dorothy Pérez, Contralora General de Gobierno Subrogante. Bernardo Navarrete, Presidente del Consejo para la Transparencia. Carlos Pavés, Director de la Unidad de Análisis Financiero. La senadora Luz Ebensperger. Raúl Guzmán, Secretario General del Senado. Diego Mate, Director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Valeria Pananza, Decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Roberto Bustos, Prosecretario y Tesorero del Senado. Jefas y jefes de departamentos del Senado. Representantes de asociaciones y funcionarias de la corporación. Autoridades académicas y servicios públicos presentes. Integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. C.S. Lewis. Sean todos y todas invitados y invitadas a participar del conversatorio La importancia de los sistemas de integridad en la gestión pública. Pretendemos que este espacio nos dé la oportunidad de reflexionar, compartir experiencias y de esta manera avanzar en forma decidida para implementar las herramientas que nos permitan mejorar y gestionar de forma continua nuestros estándares de integridad pública. Este conversatorio marca el inicio del proceso de implementación y fortalecimiento del sistema de integridad del servicio del Senado. Para que nos dé unas palabras iniciales, dejamos con ustedes a la honorable senadora Luz Ebensperger, que nos acompaña hoy en representación de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy, especialmente a Dorothy Pérez, Contralora General Subrogante, a don Bernardo Navarrete, Presidente del Consejo para la Transparencia, a don Carlos Pavés, Director de Análisis Financiero, a don Raúl Guzmán, Secretario del Senado, a don Diego Mate, Director de la Biblioteca del Congreso, Roberto Bustos, Prosecretario y Tesorero del Senado, jefes y jefas de unidades y departamentos del Senado, representantes de asociaciones y funcionarias de nuestra corporación, a las autoridades académicas presentes, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Primero que nada, entregarles el saludo del presidente y el vicepresidente de este honorable Senado, quienes por otras actividades propias de su cargo no nos han podido acompañar en el día de hoy y me han pedido que los reemplace en mi calidad de integrante de la Comisión de Ética y Transparencia para el Senado. Voy a leer, ¿no es cierto?, un discurso que tenía preparado el presidente, pero antes de eso yo quisiera decir un poco, aludiendo a las palabras con las que iniciaba nuestra presentadora, de que debemos entender por integridad, que era hacer lo correcto, aunque nadie nos mire. Y efectivamente uno comparte esa definición, y mucho se habla, ¿no es cierto?, de la legislación y de las leyes que faltan. Ojalá no necesitáramos leyes para hacer lo correcto, ese es el gran tema, ¿no es cierto? Todo y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que se debe y no se debe hacer en materia de transparencia, en materia de integridad. Entonces, resulta un poco frustrante de repente cuando nos dicen, no, es que pasó esto o aquello porque no está claramente resuelto en la legislación. Eso es frustrante porque yo creo que si a cualquiera de nosotros se nos pregunta un determinado hecho, y nos dijeran si eso no es correcto, uno claramente puede dar una respuesta. Tener que legislar para que las personas o los funcionarios hagan lo correcto es, insisto, frustrante al menos. Esperemos que cada día, ¿no es cierto?, podamos transmitir de mejor manera que debemos actuar con total transparencia. Nadie tiene por qué dudar de contar lo que hace. Cuando uno empieza a dudar de contar lo que está haciendo, con qué está trabajando, con quién se está juntando, por qué publicar o no publicar determinada reunión, algo hay, ¿no es cierto? No debiéramos tener duda en que todo el mundo, particularmente la ciudadanía, que hoy día cada día exige mayor transparencia,
debería tener pleno conocimiento de nuestras actividades, reuniones y actuaciones. Bueno, voy a leer el discurso mejor. Para mí es un gran honor darles la cordial bienvenida a nombre del Senado de Chile a este trascendental evento dedicado a conversar sobre la importancia y la integridad de la gestión pública. Quiero, como ya lo hice, mandar un cariñoso saludo a las autoridades que nos acompañan, a las jefaturas de la corporación y a los integrantes del comité de participación. Nos congregamos aquí con un propósito claro: abordar una temática crucial para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, la integridad en la gestión pública. De acuerdo a la OCDE, la integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, económicas y sociales y es una piedra angular de la buena gobernanza. Permítanme comenzar destacando el proceso de implementación del Sistema de Integridad del Senado, SIS. Este sistema representa un compromiso sólido de nuestra institución con los más altos estándares éticos y de transparencia en el ejercicio de nuestras funciones. Reconocemos que la integridad no es solo un objetivo, sino un camino continuo que exige el compromiso constante de todos los actores involucrados en la gestión pública. La responsabilidad del Senado por implementar un sistema de integridad surge inicialmente en el contexto de un compromiso del Grupo Bicameral de Transparencia, el cual parte con un esfuerzo conjunto entre el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, acompañados por PNUD. Dicho compromiso se integra a nuestro plan estratégico y hoy también es parte de los compromisos del Senado que éste ha asumido en la Estrategia Nacional de Integridad Pública. En este contexto, quiero, con esta actividad, dar la partida al proceso de implementación de este sistema en el Senado, todo lo cual se hará gracias al trabajo colaborativo y conjunto de todos los funcionarios y funcionarias, acompañados y asesorados por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, con quienes hemos firmado un convenio que nos permitirá trabajar conjuntamente en la promoción de la integridad de la gestión pública. Conjuntamente, esta alianza estratégica nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestras capacidades institucionales, intercambiar conocimientos y buenas prácticas y avanzar en la implementación de medidas concretas para prevenir y combatir la corrupción. Expreso mi más sincero agradecimiento a todos los que han participado de este proceso, especialmente a quienes nos acompañan hoy en este conversatorio. Muchas gracias y que tengamos una gran jornada. Muchas gracias por sus palabras, senadora. Y quisiera también saludar a la Auditora General de Gobierno que nos acompaña, Daniela Aldana. A continuación, iniciaremos el panel de conversación donde profundizaremos sobre la relevancia de los sistemas de integridad en la gobernanza de las instituciones públicas y cómo estos sistemas pueden contribuir a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio de la función pública. Dejo con ustedes a la moderadora, señorita Valeria Cabello, periodista de TV Senado. Muchas gracias, Julieta. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Como lo decía Julieta, queremos seguir profundizando sobre los sistemas de integridad y cuál es la importancia de generar esta cultura de integridad al interior de las instituciones públicas y en este caso al interior del servicio del Senado, y cuál es también el beneficio que esto trae, por ejemplo, al quehacer de los funcionarios y funcionarias y cuáles son los desafíos que conlleva una implementación de un sistema de integridad. Y para eso vamos a estar conversando con dos especiales invitados que van a formar parte de este panel, pero antes de presentarlos les quiero comentar que al llegar ustedes habrán encontrado en sus asientos con unas tarjetas y un lápiz. Ahí ustedes van a poder escribir sus preguntas y al final de este panel van a ser seleccionadas algunas y también van a poder ser respondidas por quienes nos acompañan ahora. Así que sin más, vamos a presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Raúl Guzmán, secretario general del Senado,
abogado de la Universidad de Chile, quien entre el año 2005-2019 se desempeñó en diversos cargos dentro del Ministerio Público de Chile y particularmente entre el año 2011 y 2019 sirvió al cargo de fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur de la región metropolitana. También es miembro del Colegio de Abogados de Chile y del Instituto de Ciencias Penales de Chile. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos. Y también vamos a saludar a Valeria Palanza, quien es decana de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencia Política de Princeton University, Estados Unidos, y su investigación está centrada en las instituciones, política legislativa, negociación entre ramas de gobierno, justicia transicional, memoria y reconciliación y política latinoamericana. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos. Bueno, y comenzamos con el secretario. Preguntarle, secretario, cuál es y cómo surge la idea de implementar el sistema de integridad al interior del Senado. Bien. Bueno, muy buenos días a todas y todos, a las autoridades que nos están presentes hoy día, que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por participar en esta actividad. Bueno, el sistema de integridad del Senado, como ya se indicó, es una iniciativa que surge de la Comisión Bicameral de Transparencia de la Corporación, y en ese contexto se inicia un trabajo inicial que fue apoyado tanto por el BID financieramente como con el PNUD. El año 2019, cuando elaboramos, a partir del 2019, nuestro primer plan estratégico institucional, 2020, uno de los pilares esenciales era precisamente contar con un sistema de integridad dentro de la corporación, cuestión que lo logramos con la participación del PNUD, y hoy día lo estamos actualizando y reforzando junto con las definiciones que se han generado a través de esta estrategia pública y nacional de integridad que está llevando adelante el gobierno. Es por eso que nos encontramos en esta instancia y hemos recibido el apoyo, contamos totalmente con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la de la Universidad de Chile. Se identifica la necesidad de contar con un sistema de integridad precisamente para ir generando conciencia dentro de cada una y cada uno de los funcionarios de la importancia y del valor público que tiene la función pública y de la labor que desarrollan cada uno de ellos en las distintas instancias. Y en ese contexto es que esto implica necesariamente ir formando en el tiempo una cultura funcionaria, una cultura de servicio público, reforzar esas culturas que hoy día existen, pero además tener una cultura dentro de lo que significa un sistema de integridad en el ejercicio de la función pública, en donde existe un mecanismo que permita dar las orientaciones de aquellos principios y valores éticos a los cuales adhiere la institución. Existe un mecanismo de instancias a las cuales consultar por dudas frente a ciertas conductas o ciertas consultas que se puedan hacer y que puedan generar algún tipo de conflicto, no solamente de intereses, sino que conflictos también quizás éticos en algunos casos, y si esos se enmarcan o no se enmarcan dentro de lo que un sistema de integridad entiende como aceptado o no aceptado, y también generar una institucionalidad a la cual someterse cuando existen situaciones que puedan ser levantadas en la instancia de las comisiones a los comités de integridad. Muchas gracias, secretario. Antes de continuar con las preguntas, queremos saludar a quien se ha incorporado al panel, Valeria Lubert, secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia. Ella es abogada de la Universidad de Chile y Master in Law and Government de American University. Fue directora también de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, abogada asistente del Tribunal Constitucional, coordinadora de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, donde se desempeñó en un importante rol en la elaboración y discusión legislativa de la Agenda de Probidad. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos. Bueno, secretario, y en ese sentido, retomando con las palabras que nos acaba de mencionar, ¿cómo definiría usted en este sentido la integridad en el contexto de la gestión pública? Y respecto a eso, la importancia que precisamente eso lleva a que se pueda implementar en el Senado. Bueno, dentro de la gestión pública la integridad se puede conceptualizar así en términos bastante sintéticos como aquel conjunto de valores y principios, particularmente de contenido ético, por cuanto también existen otros valores que están incorporados en un contenido más bien normativo, como lo indicó la señora Bensberger a través de las normas jurídicas y leyes, a los cuales va a adherir una institución
en donde lo que se busca es hacer prevalecer el interés de la función pública, el interés del servicio público por sobre el interés o la actuación particular de cada uno de los funcionarios o servidores públicos. Y en ese sentido es importante ir generando esta cultura de integridad en donde todos y cada uno de nosotros debiéramos tener procesos reflexivos respecto de nuestro actuar. Normalmente el ser humano, cuando va a tomar decisiones, efectúa una labor y un ejercicio intelectual para tomar una decisión conforme a una conclusión, que es un proceso reflexivo. Y a veces también tenemos acciones intuitivas, en donde estimamos que estamos haciendo lo correcto, estimamos que es posible hacer lo que pensamos que hacer de manera intuitiva. Y frente a esa intuición, quizás es necesario contar, y no solamente quizás, sino que es necesario contar dentro del servicio público con estructuras a las cuales efectuar consultas si mi respuesta intuitiva frente a alguna determinada acción o conducta se enmarca o no dentro de un sistema de integridad. Claro, y eso, haciendo una acotación ahí, una reflexión más respecto al tema, el código de conducta que se trabajó en un minuto también en el Senado precisamente va en la dirección en la que señala el secretario de poder entregar estos ejemplos a las funcionarias y a los funcionarios para que vean de qué forma se puede ir actuando en ciertos casos. Continuamos con Valeria Palanza, que también está relacionada a la pregunta un poco con esto. ¿Cuál es el valor que un sistema de integridad le puede entregar al funcionario y la funcionaria? Y también cómo esto quizás podría aportar incluso en las instituciones a generar mayor confianza también en la ciudadanía. ¿Está encendido, parece? Ah, está apagado. Ahí sí. ¿No? Te presto el mío. Gracias. Hola. Sí, ahora sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Valeria. Quiero agradecer la invitación y saludar a todos los presentes, a las autoridades en primer lugar, pero a todos los asistentes. Da gusto ver una sala llena en esta era de la virtualidad, ¿no es cierto?, donde nos cuesta tanto llegar presencialmente. Así que muchas gracias por la presencia. Para responder a la pregunta, es interesante porque, digamos, desde la teoría de la política comparada, digamos, ¿no?, que es el área a la que yo me dedico, uno tiende a pensar que, o la teoría nos indica, que generar sistemas, ¿no es cierto?, de integridad, protocolos, normativas, que después exigen fiscalización, control, supervisión, digamos, sí, claro, se hace, pero que no es eso lo fundamental, ¿no? La teoría nos dice, hay toda una literatura sobre esto, que los incentivos tienen que estar alineados, ¿no es cierto?, para que, justamente como decía la senadora, cada persona haga lo que tiene que hacer, ¿no?, sin la necesidad de recurrir a un manual de conducta y sin la necesidad de ser fiscalizado. Claro que, digamos, para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas y efectivamente tiene que haber un sistema político que diseñe, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las instituciones de manera que eso ocurra. Y eso no siempre pasa y por eso, digamos, la importancia de generar un sistema como el que se está gestando y se está empezando a implementar aquí en el Congreso, con las características que señalaba el secretario, ¿no es cierto?, que permita, que dé guía, que permita orientar. La importancia que me preguntabas tiene que ver con, digamos, algo que quizás es de perogrullo, pero que no está de más señalar, ¿no? Cuando no se realiza, cuando no es una realidad, ¿no?, la integridad en las instituciones públicas, se deslegitima la democracia, se deslegitima cualquier sistema político, pero lo que nos preocupa a nosotros y más nos preocupa es la deslegitimación de nuestra democracia, ¿no es cierto? Y uno podría decir que es inevitable, ¿no? Si quienes están en estas instituciones, ¿no es cierto?, que dan vida a nuestra democracia, que permiten funcionar, ¿no es cierto?, a nuestros gobiernos, y en ese espacio hay faltas
menores o mayores a la integridad y la ciudadanía percibe esto y lo percibe en el tiempo de manera sostenida, queda o se va horadando ese sistema mismo, ¿no es cierto? Y la realidad que vivimos, que presenciamos, en Chile quizás menos que en otros países de América Latina, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, es de esas pequeñas y a veces grandes faltas a la integridad, ¿no es cierto?, que en el tiempo hacen que la ciudadanía se distancie, quiera distanciarse de sus instituciones, pierda esa conexión con el sistema político que la gobierna, ¿no es cierto?, y el efecto, digamos, como de cascada sobre todo el sistema es muy peligroso. Nada debiese importarnos más, ¿no es cierto?, desde esta sala y desde este edificio, nada debiese importarnos más que el cuidado, el resguardo de nuestro sistema democrático. Entonces eso para empezar a conversar, ¿no es cierto? Y otras cosas que me gustaría decir que las iremos planteando. Sí. Bueno, la importancia de quizás ir internalizando un poco este deber ser. ¿De qué forma tú recomendarías, por ejemplo, que esto finalmente pueda quedar inserto dentro de esta cultura del sistema de integridad? ¿Cómo tú lo abordarías? ¿Cómo se podría implementar? Sí. No, esto... sí se escucha, ¿no? Ustedes me escuchan bien, sí. Se ve que tiene menos retorno y entonces yo no me escucho bien, pero bien. Desde la ciencia política es fundamental resguardar que se alineen los incentivos, ¿no es cierto? Entonces, esto es verdad para los representantes, ¿no es cierto? Los y las representantes electos, y lo es también para, digamos, todo funcionario público. Si los incentivos de quienes tienen que actuar, ¿no es cierto?, no están alineados con una buena actuación, si la ganancia en algún sentido que puede tener el individuo al momento de tomar una decisión es mayor si obra mal que si obra bien, ¿no es cierto?, entonces estamos en problemas, porque tenemos que desarrollar un sistema altamente policial, ¿no?, o de altos niveles de fiscalización y de inspección, que es extremadamente costoso. Y que en última instancia lo que la evidencia comparada demuestra es que no es eficiente, ¿no?, y no es efectivo. Entonces si algo, digamos, sería muy importante que se resguarde en esta generación de normativa, alineamientos y del sistema como tal, ¿no es cierto?, sería eso, yo diría, ¿no?, resguardar que los incentivos de los funcionarios, también de quienes fiscalicen, ¿no es cierto?, porque cuando uno instala un sistema de integridad, no es solo, el secretario hablaba de generar normas, lineamientos, pero una vez que esas normas y esos lineamientos existen, sí, ¿no?, uno dice, listo, acá está el manual, se espera que todos lo sigan y en principio eso uno espera que ocurra. Eso va a ocurrir si los incentivos están alineados y si no, las oportunidades para el desvío son muy grandes y uno tiene que empezar a instalar un sistema de fiscalización, ¿no es cierto? Así como tenemos inspectores de tráfico, de tránsito, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en todo ámbito. No nos debiésemos desgastar, ¿no?, en ese esfuerzo y más bien pensar desde el diseño, antes de la implementación inclusive, pero obviamente esto va ocurriendo en el tiempo de manera interactiva, de ir alineando los incentivos, ¿no es cierto?, para que las personas vean la conveniencia de actuar de manera proba. Muchas gracias, Valeria. Bueno, antes de continuar con Valeria Lubert, que también les queremos hacer unas preguntas, les recordamos que pueden hacer sus preguntas también ustedes en las tarjetas que se les dejaron en sus asientos y van a haber funcionarias por los costados recogiéndolas para que se haga una selección y al finalizar las preguntas dirigidas vamos a ir también con las de ustedes. Bueno, Valeria Lubert, muchas gracias por acompañarnos. A tu juicio y considerando la experiencia que tú también tienes
en la construcción de la Estrategia Nacional de la Integridad Pública, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos en esta materia en los sistemas de integridad en la gestión pública en nuestro país? Bueno, primero, muy buenos días y felicito de verdad al Senado por concretar esta iniciativa. Yo sé que vienen trabajando hace mucho en esto. De hecho, el año pasado me tocó participar en talleres que hicieron de sensibilización para llegar a lo que están hoy día lanzando, así que creo que eso es muy meritorio, o sea que esto ha sido un trabajo, hoy día se ve el resultado, pero es un trabajo que viene desde hace tiempo, así que bueno, eso, felicitarlos y felicitar a la senadora por estar acá presente, a la Contralora, al presidente del Consejo para la Transparencia, al director de la UAF y a los demás presentes. Esta iniciativa para mí es muy valiosa porque, bueno, primero es parte de la Estrategia Nacional de Integridad. Nosotros lanzamos la Estrategia Nacional de Integridad el año pasado como una iniciativa de Estado en la cual el Senado es parte, se hizo parte también la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, la Contraloría, distintos órganos han participado de la estrategia desde su generación, aportando al diagnóstico, construyendo medidas, proponiendo medidas, participando en mesas de trabajo donde se fueron discutiendo cuáles eran las medidas más idóneas para construir una cultura de integridad en el país. Ya no solo pensando en cada una de las instituciones de forma aislada, sino que intentando ver cómo nos relacionamos los distintos órganos del Estado en construir más confianza. Cuando hablamos de confianza parece algo súper abstracto y difícil, de verdad, es como si fuera algo inalcanzable a veces, pero esto es algo que está súper estudiado y medido. Y la OCDE, por ejemplo, ha investigado cuáles son los gatillantes de la confianza. Y hay dos vertientes. Por un lado, aquellas, podríamos decir, factores o pilares que tienen que ver con la entrega de satisfacer necesidades, entregar lo que la ciudadanía espera en tiempo, forma, ser eficaces. Pero también tiene que ver con los valores que proyectan las instituciones a la ciudadanía. Y ahí está la integridad. La integridad es uno de los pilares o gatillantes de la confianza. Hoy día la OCDE está realizando un estudio en Chile. Vamos a poder dentro de un año más ya tener los resultados y comenzar después, periódicamente, tener datos sobre qué cosas estamos haciendo bien para aumentar la confianza y en el fondo poder ir midiendo y poder desafiarnos con datos. Los sistemas de integridad, la OCDE los señala como parte de los elementos esenciales para la construcción de una cultura de integridad. Y acá hay un enfoque muy interesante que tiene que ver con la aproximación conductual a la prevención de la corrupción. En general hablamos de lo importante que es sancionar, ser eficaces en la persecución, y efectivamente eso es fundamental. Pero cuando tenemos pocos recursos, porque la potestad sancionatoria también demanda un proceso sancionatorio, son todos recursos. Tenemos que actuar antes, de forma preventiva. Para eso son los sistemas de integridad. Y acá creo que el Senado lo está haciendo muy bien en la medida que se ha incorporado a todos los funcionarios en este proceso, incorporar instancias participativas donde los funcionarios pueden hacerse parte, tener una voz y tener un rol fundamental en la gestión, en la generación de estos sistemas. Creo que es muy importante, no solo desde el punto de vista de darle legitimidad, sino también por la eficacia misma de esos canales, que sean confiables, que sirvan, que se usen. Tiene que ver con sentirlos propios, para eso es la participación y no solo como para, en el fondo, dar una imagen de legitimidad, sino porque así se hacen efectivas las herramientas. Acá, como les decía, el enfoque conductual apunta a poder poner el énfasis en lo que de verdad somos la mayoría de las personas. Y tratamos, en general, y esto hay un estudio muy interesante que hizo la Contraloría,
con la OCDE sobre cómo el incentivo se alinea a veces con esa expectativa que tenemos de la propia conducta correcta. Cuando pensamos en como elección racional y actuamos conforme a incentivos, es cierto, también razonamos en razón de evitar el garrote, ¿cierto? Pero también hay algo en el ser humano que busca saber que hacemos lo correcto. Queremos nosotros tener la sensación de que estamos haciendo lo correcto, de que no estamos violando una norma, y cuando la OCDE ha analizado qué cosas son más efectivas en lograr conductas correctas, tiene que ver con dar claridad sobre qué es la conducta esperada. Y para eso son los sistemas de integridad. Dar claridad sobre cuál es la conducta esperada, sobre si tengo una duda, sé a quién debo preguntar, poder tener confianza con un canal de denuncia. Si veo una situación que estimo que es una falta a la probidad, poder ir y denunciar con confianza, con seguridad. Y en el fondo estamos pensando ahí en la gran mayoría de las personas funcionan de esa manera, buscan hacer lo correcto y a veces cometen errores, no saben qué es lo que debieron hacer en ese caso, y efectivamente hay un porcentaje, que es la minoría, que va a hacer lo incorrecto siempre. Y ese es el porcentaje que hay que sancionar y que en el fondo... Pero la gran mayoría de las personas busca hacer lo correcto y tenemos que entregarle herramientas para que puedan hacer lo correcto con seguridad, con confianza, y cuando vean que hay algo incorrecto puedan denunciar. El sistema de integridad que ustedes están impulsando también, al incorporar a la academia, al incorporar a instituciones internacionales que tienen prestigio, que tienen experiencia, creo que aporta también a construir esa confianza. Las instituciones públicas arrastran mayor carga, podríamos decir, de desconfianza. Entonces, la incorporación de la academia creo que es también muy valioso en ese sentido para dar un fortalecimiento, poder tener acá una mirada a veces de un otro que ha visto muchas experiencias y de esa manera tener un sistema más fuerte. Muchas gracias, Valeria. Sí, y precisamente relacionado con lo que nos comentaba Valeria también, respecto a la importancia también de implementarlo en el Senado. A juicio de ustedes, ¿por qué es importante que se implemente en el Senado este sistema de integridad pública? Pero antes de que me respondan, quiero ver si ya están las preguntas para que una vez terminemos esta pregunta abierta, las podamos también responder desde el panel. Así que mientras respondemos, recopilamos las preguntas. Bueno, la pregunta abierta entonces, ¿por qué es importante implementarla dentro del Senado a juicio de ustedes? ¿Secretario? ¿Quiere partir? Ahí le. Bueno, ¿por qué es importante implementar un sistema de integridad dentro del Senado? Parte ya de la base de precisamente el Congreso Nacional. Es un punto de encuentro y representación de la democracia. Y en ese sentido, quienes están dentro del Congreso, hablamos tanto de parlamentarios como funcionarios, espera la ciudadanía tener respuesta a muchas inquietudes, necesidades o interrogantes, y también brindar, en el caso del servicio del Senado, el mejor apoyo para que los parlamentarios puedan realizar su labor parlamentaria y legislativa. En ese contexto, tener un marco y tener referencias dentro de un sistema de integridad de cuál es la conducta esperada, generar una estructura que permita mantener una cultura institucional dentro de los marcos de integridad, sin duda va a reforzar también la confianza de la democracia en nuestras instituciones. El sistema de integridad del Senado está pensado para los funcionarios del Senado. En el caso de los parlamentarios, tienen sus propias normas y existe una comisión de ética, de la cual es integrante la senadora señora Bensperger, que tiene también esa competencia dentro del Senado. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque el Congreso Nacional y el Poder Legislativo es un poder independiente y autónomo, pero eso no obsta a que también tenga los mecanismos de control interno, tanto a nivel funcionario, como es la implementación de un sistema de integridad, como a nivel parlamentario, a través de la respectiva Comisión de Ética y Transparencia del Senado.
Y en ese contexto, hoy día, como ustedes ya de alguna forma lo han señalado, se ha señalado acá, existe una gran desconfianza ciudadana hacia las instituciones en general, y que todas las instituciones, que todos los poderes del Estado hagan este esfuerzo de reforzar y establecer sistemas de integridad, está encaminado a recuperar esa confianza ciudadana. Sin duda, como lo indiqué hace un momento atrás, hay muchas conductas que a veces inconscientemente se ejecutan porque siempre se ha hecho así, y nadie lo ha advertido. Y ahí hay procesos intuitivos que empiezan a funcionar. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a generar un sistema de integridad, empezamos a generar una cultura de integridad, vamos generando también una serie de ejemplos, vamos definiendo nuestros valores, nuestros principios éticos, de los cuales vamos a adecuar nuestras conductas, sobre todo nuestra vocación de servicio público, que le va a aumentar y le va a dar mayor valor público a la función pública. Cosas menores, si uno revisa a veces lo que les decía la ley del tránsito, cuando uno enfrenta una luz amarilla, normalmente la conducta intuitiva es apurarse y tratar de cruzar. Pero si uno revisa la descripción normativa, la luz amarilla es una advertencia que indica detenerse, porque viene después una luz roja. Y probablemente si hay un carabinero fiscalizando y ve que usted pasa con luz amarilla y acelera, no le va a decir nada, porque ya todos intuitivamente entendemos que la luz amarilla, claro, es una advertencia, pero no conocen el significado de la detención. En la medida que nosotros vayamos reforzando estos contenidos, tanto normativos por un lado, pero también valóricos y principios éticos por el otro, vamos a ir generando procesos reflexivos que nos permitan ir teniendo una visión crítica respecto de conflictos éticos frente a situaciones determinadas. De mayor o menor entidad, como se indicó acá, pueden haber infracciones que son más o menos graves, pero en la medida que nosotros tengamos y reforcemos esta cultura, evidentemente el objetivo es ir eliminando cualquier posible conducta que signifique alguna infracción o a principios éticos o a conductas de carácter normativo. Valeria, ¿te gustaría agregar algo? Sí. No sé si notaron que hay 3 Valerias en el panel, yo estoy anonadada. Esto es una señal. Sí, parece que nos hacemos bromas entre las 3, pero bueno. Sí, a ver, yo creo que, digamos, los puntos ya fueron tocados, pero igual conviene, digamos, siempre está bien reforzarlos. Yo ya hablé del tema de la legitimidad democrática, ¿no es cierto? Para nadie, ¿no? O sea, todos sabemos, conocemos muy bien de qué proceso político estamos emergiendo, ¿no es cierto? Venimos de un cuestionamiento un sacudón, remesón muy fuerte al sistema político del país, con el estallido, ¿no es cierto?, donde, digamos, todos nos sorprendíamos con los niveles abrumadoramente bajos de confianza, ¿no es cierto?, en las instituciones públicas, en las instituciones de gobierno, en los partidos. Entonces, ¿cómo no? O sea, la importancia es capital, porque es capital reconstruir, digamos, estas confianzas de las que, bueno, ya todos hablaron a esta altura, primero lo mencionaba Valeria Lubert. Reconstruir esa confianza requiere de acciones tejidas o digamos, abordadas desde muchas dimensiones distintas. Estuvimos pensando durante unos años, ¿no?, como sociedad, qué se podía hacer con el sistema político, si había algo que se pudiera reforzar, de qué manera, ¿no es cierto?, justamente reconociendo la crisis y reconociendo la importancia de salvaguardarla porque, ¿no?, por esta importancia capital de resguardar el sistema político democrático. Entonces, en ese contexto, que el Senado, que el país y el Senado en particular se comprometan con implementar un sistema de integridad pública, genera, solo el hecho ya genera la confianza, ¿no?, como incipiente en que las cosas pueden cambiar. Había acá, o sea, hacía recién el secretario algunas menciones a las normas de tránsito, ¿no? Y a mí me parece que siempre son muy ilustrativas y algo, digamos, que a mí me gustaría señalar para el sistema de integridad es que los controles, un poco por esto de los incentivos que hablábamos, algo que señalaba también Valeria, que tiene que ver con
no solo conocer las normativas, saber a quién consultar ante algo que quizás se hizo siempre de una manera, pero no necesariamente bien, ¿no? El hecho de diseñarlo, el hecho de empezar a implementarlo nos lleva a reflexionar sobre cosas que quizás nunca se reflexionó, ¿no? ¿Estaba bien que en esto participara, no sé, un familiar en tal grado? Bueno, ¿por qué no? Pero a ver, pensemos, a ver, reflexionemos, entendámoslo. Entonces eso en el desarrollo de la normativa. Pero después es importante también, digamos, que sea fácil, que el sistema haga fácil y sencillo la denuncia. Valeria lo decía, y yo creo que para que sea fácil la denuncia, la consulta, tiene que estar también descentralizada, ¿no? O sea, fácilmente accesible para cualquiera, señalar que algo quizás se esté haciendo mal, ¿no? Entonces, antes que tener un policía de tránsito en cada esquina de la ciudad, que sería imposible, uno debiese, o sería ideal, sería óptimo, ¿no es cierto?, que cualquiera en una cuadra determinada pueda fácilmente denunciar si sistemáticamente por esa calle la gente está transitando a una velocidad más alta de la reglamentaria, ¿no? Y eso es fácil de conseguir, o sea, a veces alcanza con que haya un número de teléfono de fácil acceso, a veces los mecanismos conviene que sean distintos a un número telefónico, ¿no es cierto? Pero resguardar y promover esa descentralización me parece que también es una forma de volver a lo que yo decía, de alinear los incentivos y facilitar el proceso. Así que, nada, como que igual me refería a dos cosas distintas, pero que creo que apuntan hacia lo mismo. Muchas gracias. Bueno, Valeria, no sé si te gustaría también agregar algo. Sí, bueno, ¿por qué el Senado? Yo creo que porque todos los órganos del Estado deben comprometerse con la integridad pública. Creo que es como, sería como raro, o sea, me parece que todos los órganos del Estado deben estar a ese nivel. Vemos que en la administración central existen los sistemas de integridad y el gran desafío es que funcionen, ¿cierto? Como no solo tenerlos, y también ustedes lo van a vivir ahora. Los municipios están comenzando a tener sus códigos de ética. Hay un proyecto de ley que está en el Senado, justamente en la Comisión de Gobierno Interior, que establece planes de integridad para los municipios. Es decir, también a nivel municipal va a ser obligatorio contar con un sistema de integridad, con un encargado, con un sistema de denuncias, con matrices de riesgo. Entonces vemos en realidad que este es un estándar que va cubriendo y esperamos se aplique, se implemente de la mejor manera en todos los órganos del Estado. ¿Quería acotar algo, Alex? Sí, quería acotar porque me parece muy importante algo que señalabas recién, que tiene que ver con no solo diseñarlo e implementarlo, pero la importancia de que funcione, ¿no es cierto? Porque también casi que es preferible que no exista si uno digamos, genera un sistema, lo implementa, lo anuncia públicamente y después no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces la importancia de comprometerse con que el sistema sea efectivo, ¿no es cierto? Que genere resultados, poder medir los resultados, ¿no? Y a veces los resultados es que no ha pasado nada malo, ¿no es cierto? Pero dar a conocer eso también, yo creo que hay que tomarlo en cuenta como parte del diseño, porque si el objetivo último es generar confianza, restablecer la confianza, entonces creo que, digamos, la ciudadanía tiene esta percepción, ¿no es cierto?, de que nos reunimos hoy, celebramos la inauguración de un sistema y nos sacamos la foto y después no pasa nada. Entonces asegurarnos de generar esas acciones para que la sensación sea de que algo se está haciendo y que está funcionando bien es súper importante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. ¿Sí? Senadora, ¿quiere? Le paso el micrófono para que la escuchen. Solamente agradecer, pedir las disculpas porque me tengo que retirar a comisión. Gracias, senadora, por acompañarnos. Bueno.
Bueno, y continuamos ahora con la segunda parte. Sí. Y Cristian Valeria, o sí, tú, Julieta. No, quería mencionar que en el apoyo conjunto que ya estamos trabajando con la Universidad Católica, Cristian Plistov, que es el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica, va a ayudarnos en esta parte para quien ha seleccionado las preguntas que se van a hacer a los panelistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes acá. La verdad es que llegaron varias preguntas, pero hay tres especialmente interesantes. Una, de alguna manera, es para los tres. Guarda relación con el tema de las sanciones. ¿Qué efecto, qué relevancia tiene a juicio de ustedes la dimensión sanción? Que se conozca, que se ejecuten las sanciones en sistemas de estas características. Una segunda pregunta guarda relación con cómo creen ustedes que puede articularse sistemas de este estilo con los sistemas de otros ámbitos, por ejemplo, en este caso los senadores, de la Cámara de Diputados, de la Biblioteca, y también de la Administración Central del Estado. ¿Qué relevancia tiene esa necesidad de articulación entre los distintos sistemas de integridad? Y la última pregunta, que también es para los tres, se refiere al tema del lenguaje claro. ¿En qué medida creen ustedes que este tipo de sistemas deben estar pensados desde el estándar del lenguaje claro y también qué se ha hecho también acá en el Servicio Senado en relación a eso? Esas tres preguntas. Sí, está activo. Ahí sí. Yo podría partir respondiendo a la primera pregunta, nada, quizás no sea lo más correcto. Soy cientista política, no soy abogada. Estoy segura que la profesión mayoritaria en esta sala debe ser la de los abogados. Entonces quizás les parezca una impertinencia, pero desde la ciencia política, ¿no? Si yo tuviera que decir algo acerca de las sanciones, o sea, sin lugar a dudas, las sanciones tienen que existir, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un sistema claro que establezca sanciones para el incumplimiento de determinadas normas. Pero no necesariamente la aplicación de las sanciones es una muestra de un sistema sano, ¿no es cierto? Si uno se pregunta, si uno tiene una sociedad en paz, digamos, ¿no? por decir que está funcionando, ¿qué es mejor, tener las cárceles llenas o vacías? Bueno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que mucho mejor tener las cárceles vacías, quiere decir que la gente no es necesario aplicar la sanción porque la gente está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, digamos, las sanciones tienen que estar porque generan el efecto disuasivo, porque alinean los incentivos de los cuales hablábamos antes, pero con la adecuada difusión, esas sanciones debiesen, por su sola existencia, no necesitar ser aplicadas, ¿no? O sea, o a eso debiésemos aspirar como sistema. Entonces eso, no sé si responde, pero sería mi respuesta. Ya, respecto de las sanciones, hay un estudio de la Contraloría que se llama Radiografía de la Corrupción, que analizó por qué la gente no denuncia. Y bueno, la principal razón es temor, o sea, como temor a las represalias que pueda sufrir la persona por denunciar, pero también por desesperanza. O sea, la gente cree que si denuncia no va a pasar nada y entonces yo creo que ahí las sanciones tienen un rol relevante. O sea, que pueda la persona que denunció ver que algo pasó, no digo que la sanción tenga que ser siempre como a veces se dice, tienen que haber sanciones ejemplares, tienen que haber las sanciones que correspondan para el caso y tienen que ser ecuánimes para la naturaleza del tipo de problema que se está analizando. Pero lo importante es que pase algo y creo que eso tiene que ver con construir confianza. Y aquí en términos de qué sanciones construyen confianza, y creo que, bueno, esto es mi opinión personal, creo que
hay que tener siempre mucho cuidado con esta idea de las sanciones tienen que ser ejemplificadoras, porque caemos también en a veces como la desfiguración del derecho, que es lo que nos da certeza como comunidad, las confianzas en definitiva, cuando hay un caso que porque, es un caso que involucra a una persona que tiene mayor connotación pública, queremos que ese caso sea sancionado de manera diferente a otro, cuando lo que busca el derecho es que existan sanciones en todos los casos, con ecuanimidad, con igualdad ante la ley. O sea, creo que esos principios no deberían perderse nunca de vista. Me voy a la otra pregunta, no sé si vamos a ir por pregunta o... ¿Sí? Estamos... Bueno, a ver, sí, comparto lo que se ha dicho. Sin duda, todas aquellas conductas que normativamente están descritas y tienen sanción, si efectivamente se constatan, tiene que existirla. Lo importante es que exista una sanción que sea clara, que una sanción que se aplique, que sea justa y proporcional a lo ocurrido. Ahora, cuando hablamos de un sistema de integridad, no solamente estamos hablando de un sistema sancionatorio, sino que estamos hablando de la generación de una conducta o de una cultura ética, ¿no? Y a veces hay conflictos éticos que no necesariamente están transcritos en una norma que lleva aparejada una sanción, pero sí culturalmente puede tener un reproche o alguna observación de carácter social. Y ahí es importante que el sistema de integridad que se identifica con aquellos valores o principios éticos que la institución o la organización que adscribe a ese sistema respete y valora, los considere para efectos no solamente sancionatorios, sino que también para efectos educativos. La formación de una cultura de integridad parte por la necesaria generación de mecanismos de educación al interior de las organizaciones, como la construcción de un código de conducta, un código de ética, la difusión de ese código de conducta, de un código de ética, establecer mecanismos de consulta, establecer un sistema de denuncia robusto, serio, anónimo, pero que también no signifique la utilización de ese mecanismo de denuncia, una utilización también interesada en busca de perjudicar quizás a otra persona. Y ahí también el sistema de integridad tiene que ser bastante cuidadoso en aquello que pasa todos estos filtros para llegar en definitiva a alguna sanción, si es que amerita una sanción, o para llegar a alguna medida que implique reforzar ciertos valores o conductas dentro de la organización a través de la educación. Ok, ya, respecto del lenguaje claro, creo que es fundamental en un sistema de integridad el uso del lenguaje claro en el material de difusión, en el mismo código de ética, en la explicación de los procesos que se generan. El Senado es parte de la red de lenguaje claro que en estos momentos tiene la Secretaría Ejecutiva, la comisión de la cual yo soy secretaria ejecutiva. Creo que es un desafío de todos los órganos del Estado, así como la integridad, poder instalar el lenguaje claro como una prioridad para la relación del ciudadano con el Estado. Cómo explicamos hacia afuera, pero acá el lenguaje claro tiene que ver con cómo nos relacionamos al interior de las instituciones, que es a veces algo que se nos va. O sea, creo que ponemos mucho énfasis en ya vamos a producir un material hacia afuera y vemos lenguaje claro, pero también al interior de las instituciones es fundamental. Y acá entender, comunicarnos es parte de también generar confianza, la capacidad de entendernos, de comunicarnos en simple. Claro, y que permita finalmente involucrar a la funcionaria y los funcionarios en este proceso que se va a implementar en este caso en el servicio del Senado, pero que como lo decían también es necesario que desde otros espacios también se empiece a trabajar en esto. ¿Alguien más le gustaría contestar respecto a esa pregunta o respecto a la segunda pregunta que... La interacción de los sistemas. A ver, la interacción de los sistemas entre los distintos órganos que conforman la corporación. Nosotros estamos hablando entonces de la Cámara de Diputados, el Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional. Cada uno de estos servicios son servicios independientes, obviamente nos relacionamos en la parte operativa, funcional, en diversas materias, y cada una de estas corporaciones tiene una regulación interna propia, y conforme a esa regulación se establece su funcionamiento, y también dentro de este marco regulatorio cada una de ellas tiene también todos estos procesos que estamos trabajando, como se indicó, de generar un sistema de integridad.
en donde ha habido un proceso participativo de funcionarias y funcionarios en cada una de estas instituciones, en donde se han identificado fundamentalmente cuáles son los principales valores que cada uno de nosotros le damos preeminencia al momento de generar un código de conducta, un sistema de integridad, y sin duda las experiencias que vayamos adquiriendo, tanto el proceso de formación, implementación y aplicación de un sistema de integridad van a ser valiosas para poder compartirlas entre las 3 corporaciones y de esta forma ir generando un mecanismo o ir generando espacios para robustecer todo lo que signifique el sistema de integridad. Muchas gracias, secretario. Valeria, ¿te gustaría agregar algo? Como para ya vamos finalizando este panel. Sí, no, sobre esto último que tiene más que ver con la implementación del sistema, me animo a decir menos, solo decir que estoy muy de acuerdo con lo último que se dijo sobre la interacción de los sistemas. Me parece importante la transmisión de buenas prácticas, ¿no es cierto?, que el sistema va a permitir dar lugar, ¿no?, a buenas prácticas, a ejercicios puntuales que ojalá sean compartidos, pero me imagino que se está pensando de esa manera. Y bien, y sí, sobre el lenguaje también, digamos, no mucho que agregar. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho quería, antes de que finalizáramos, darles un tiempo a cada uno para que quizás pudiera hacer una conclusión respecto al tema y ahí finalizamos el panel. Así que... Concluyo y en relación a la interacción de los sistemas. Como vemos, bueno, nosotros desde la Estrategia Nacional de Integridad, por eso hubo una convocatoria al Senado a más de 60 instituciones del Estado que se hicieron parte de esta estrategia. ¿Por qué? O sea, porque cuando hablamos de integridad, de construir confianzas para el Estado, es un esfuerzo que requiere la coordinación, que requiere que nadie se quede fuera de esta agenda. Y creo que aquí la coordinación interna dentro del Congreso Nacional es fundamental. Cuando pasa algo en la Cámara de Diputados, la ciudadanía dice el Congreso. No entiende que algo pasa en la Cámara de Diputados, que algo pasa a nivel de funcionario o a nivel de un diputado. Esas distinciones que muchas veces desde quienes conocemos más en detalle las instituciones somos capaces de hacer, pero para la ciudadanía da lo mismo. Es el funcionario del Senado, todo el Congreso Nacional, ¡pum!, la misma cosa. Incluso me arriesgaría a decir que si es alguien del Congreso, hasta el gobierno y las instituciones públicas, todo se engloba al final. Entonces creo que eso es también parte del desafío de construir confianza. Necesitamos coordinarnos porque lo que hacemos acá importa para allá, lo que hacen allá importa para acá. Si queremos generar confianza se requiere esa coordinación. Eso. ¿Sí? Secretario, sus conclusiones finales. Bueno, como conclusión, yo creo que todos estos trabajos que se han hecho, no solamente dentro de las 3 corporaciones del Congreso Nacional, este trabajo que se está haciendo en el Senado es importante en cuanto a la generación de un sistema de integridad. Esto, el año 2019, si mal no recuerdo, había 1 o 2 instituciones públicas que contaban con un sistema de integridad que ya estaba, digamos, funcionando. Hoy día, a través de toda la información que hemos recabado, a través sobre todo de la recepción de esa valoración ciudadana de la función pública que ha estado deteriorada, nos ha llevado a todas las instituciones en general a esforzarnos por poder cumplir los estándares que se nos exigen, que nosotros mismos nos podemos autoimponer y de esa forma relevar el valor de la función pública, el valor de lo público y atender de mejor forma aquellas consultas ciudadanas. Efectivamente, como se indicó acá, cuando alguien en el Poder Judicial, alguien en el Congreso Nacional, es todo la institución la que se ve de alguna forma afectada, y en ese sentido es nuestra preocupación como funcionarios públicos de poder adoptar las medidas, los mecanismos y tomar las iniciativas y sobre todo las mejores prácticas de otras instituciones, incluso fuera de nuestro país, para reforzar esto. Muchas gracias, secretario. Sí, gracias. Quizás para concluir o a modo de cierre, yo volvería sobre algo que ya dije, 2 cosas distintas o que se fueron diciendo, ¿no?
Por un lado, la importancia, que me parece capital, de que esto no se quede en el establecimiento de un sistema, ¿no es cierto? De que avanzar en un sistema de integridad genere prácticas, ¿no es cierto?, novedosas que fomenten la confianza, porque en el fondo lo que nos importa es eso. En el fondo, lo urgente, ¿no? Lo insoslayable es restablecer la confianza en el sistema político que permita que todo lo demás ocurra, ¿no es cierto? Entonces, Valeria hablaba el tema de las sanciones justas, ¿no es cierto? Sanciones acordes al delito, no necesariamente sanciones que ejemplifiquen, ¿no? O que asusten de manera desmedida. Y yo estoy plenamente de acuerdo, pero la contracara o el resguardo que también hay que tener es que digamos, no caer en la sanción simbólica, ¿no? Porque creo que, digamos, y para nadie de los aquí presentes esto es novedad, la ciudadanía está como desbordada, ¿no?, de una sensación de injusticia por la ausencia de sanciones frente a hechos que desde la visión de la ciudadanía, así como bien decía Valeria, ¿no? O sea, cualquier cosa que pase repercute sobre el sistema entero, ¿no es cierto?, y deslegitima al sistema entero. Digamos, en América Latina, creo, toda, no nos podemos dar más lujos de deslegitimar a los sistemas políticos, porque el riesgo es perder la democracia, ¿no? Y no es un riesgo lejano, estamos muy cerca todos los días. O sea, la ciencia política nos da ejemplos todos los días de sistemas democráticos sólidos que se caen, ¿no?, que dejan de ser democráticos. Yo creo que nadie quiere esa realidad, y entonces el compromiso tiene que ser con reencantar a la ciudadanía. Si no reencantamos a la ciudadanía con este sistema, nada más tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la medida de la sanción? Yo antes decía, ojalá no haya sanciones porque el sistema funciona y funciona bien, pero ante hechos, digamos, comprobados, también la importancia de que haya sanciones que la ciudadanía reconozca como tales y que repercutan sobre todo el sistema, pero ahora en forma positiva, ¿no es cierto?, revirtiendo el círculo vicioso, ¿no?, en el que se encuentra el sistema y dándolo vuelta para que sea un círculo virtuoso que empiece a relegitimarse de manera creciente. Muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado al final de este conversatorio. Le agradecemos a Valeria Luber, secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, a Raúl Guzmán, secretario general del Senado, y también a Valeria Palanza, decana de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Julieta. Sí. Bueno, agradecemos a los panelistas, a los asistentes, y para concluir, como encargada del proceso de implementación del sistema de integridad del Senado, quiero también mostrarles la imagen que nos va a acompañar en este proceso de implementación y contarles un poco el significado que esto tiene desde base sólida, que son los valores, la educación y la puesta en marcha de los principios de integridad que están representados por las raíces. Se puede alcanzar de manera individual o en equipo los objetivos más altruistas a los cuales fuimos llamados como servidores públicos. El árbol, en general, representa el crecimiento, la solidez, la sombra, guía y todo lo mejor con bases bien cimentadas en la tierra. Damos por iniciado entonces este desafío y por finalizado este conversatorio. Muchas gracias.